La voz pasiva. Comenzamos con una oración en voz activa en castellano. Un ladrón robó mi cartera. ¿Cómo sería esto en voz pasiva? Bueno, pues quedaría tal que mi cartera fue robada por un ladrón. Como veis, hay que hacer una serie de cambios. ¿Qué uso principal tiene la voz pasiva? Sobre todo sirve para dar más importancia a un elemento de la oración que a otro. Volvemos a la misma oración de antes. Si veis, en activa, aquí un ladrón tiene más énfasis, más importancia. Este señor de aquí, el ladrón. En cambio, en voz pasiva, mi cartera es más importante, tiene más énfasis que un ladrón. Que por cierto, aquí lo veis, por un ladrón, que es el complemento agente, se puede omitir. ¿Veis? Yo recomiendo no omitirlo en ninguna prueba oficial o examen. Usos otros de la voz pasiva. Bueno, por un lado sirve para contar verdades generales. Rules are made to be broken, que significa las normas están hechas para ser rotas. Esto, en voz activa, pues bueno, no suena tan bien tal vez como en voz pasiva. Y otro segundo uso de la voz pasiva es que en voz pasiva las cosas suenan tal vez un poco más cortés, un poco más educado, menos ofensivo. Vemos un ejemplo. En voz activa yo digo, Ted Hilton made a mistake. Aquí estoy señalando al culpable de este error, a Ted Hilton. En cambio, si lo paso a voz pasiva y omito el sujeto, quedaría a mistake was made. Y así Ted Hilton pues no sería alguien humillado frente al error que él cometió. Muy bien, pasamos a lo importante, al ejercicio más típico que se pregunta en los cursos y en pruebas escritas del idioma del inglés. La transformación. Bueno, pues vamos a pasar estas oraciones primero en un análisis sintáctico. Lo vamos a analizar muy rápidamente. Un ladrón sería el sujeto en activa. Los primeros pasarán a ser los últimos, un poco como la Biblia, ¿verdad? Y esto en voz pasiva se llama complemento agente, que va acompañado por la partícula, la preposición por, en inglés by, luego lo veremos después. Después, los últimos pasarán a ser los primeros. El objeto directo o complemento directo en este caso pasa a ser el sujeto. No se puede uno fiar demasiado por el orden, pero sí que en este caso está bastante claro que el objeto está al final y pasa a ser el primer elemento, que es el sujeto de la voz pasiva. Y después, tal vez lo más complicado de la transformación, que es el verbo. El robó pasa a ser fue robada. Esto, insisto, que es lo que más dificultades tienen los estudiantes y la gente que está aprendiendo el inglés. Muy bien, en inglés sería a thief stole my wallet. De la misma forma, my wallet was stolen by a thief. A thief pasaría a ser el complemento agente by a thief. My wallet, sujeto en la voz pasiva. Y luego stole, que pasaría a ser was stolen. ¿De acuerdo? Muy bien. 3 cosas a tener en cuenta en la transformación a la voz pasiva. 1. En la pasiva siempre tiene que haber un verbo to be conjugado, pero que tiene que estar presente de alguna forma. Puede ser el am, el are, el is, el was, el were, el will be, etc. Pero tiene que estar en pasiva, si no, está mal. Ejemplo, la de antes, my wallet was stolen by a thief. Ahí tenéis el was presente. Después, en la pasiva tiene que haber un participio. Tiene que estar presente el participio. Si es regular, por ejemplo, played, pues ahí está. Y también, si es irregular, el eaten, del verbo comer, que tiene que estar presente en la voz pasiva.
Entonces, importante que sepáis la tercera columna de la lista de verbos irregulares. My wallet was stolen, la misma oración con la que hemos estado trabajando todo este tiempo. Stolen es participio. E insisto, tiene que estar presente también en la voz pasiva. Otro punto a tener en cuenta es que como truco, un truco bueno para no equivocarse, es que en la voz pasiva siempre va a haber una palabra más en el verbo que en activa. Me explico. Esta misma oración. A thief stole my wallet. El verbo es un verbo simple, es pasado, stole, y es una palabra. Pues bien, como truco a aprender, tenéis que transformarlo y ver que el verbo no es de una palabra, sino de dos. Es una más siempre, ¿vale? My wallet was stolen by a thief. Dos palabras. Otro ejemplo. Tom drives the car. Esto es una palabra. Drives. Is driven, en la pasiva. Dos. Otro ejemplo. Sue is driving a BMW. En este caso es un verbo compuesto, tiene dos palabras. Is driving. Muy bien. Pues son tres a la hora de hacer la pasiva. A BMW is being driven by Sue. ¿De acuerdo? Es un truco que, lo creáis o no, es bastante efectivo. Otro ejemplo diferente. Marilyn eats a hot dog. Vamos a ver los cambios. En este caso sería a hot dog is eaten by Marilyn. A continuación vemos cómo se transforman los verbos, pero me interesa la transformación de los objetos, sujetos y complementos. Marilyn, sujeto, pasa a ser complemento agente con la preposición by. ¿De acuerdo? Después, a hot dog, un perrito caliente, pasa a ser sujeto en la voz pasiva en esta oración. Y después, eat, que pasa a ser is eaten. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a tal vez lo más difícil y lo que tenéis que aprender. La transformación del verbo. Bien, el presente simple, esto es muy mecánico, siempre es lo mismo. Ejemplo, Tom cleans the table. The table, cleans es una palabra, por lo tanto dos huecos, y by Tom. Por un lado, tengo que ver el presente simple. Tengo que ver que esta oración está en presente simple. Pues bueno, tengo que poner el verbo to be en presente simple. En este caso, is. The table is. Cleans, tengo que poner el participio, que es regular, cleaned. The table is cleaned by Tom. La mesa está, o es limpiada, mejor dicho, por Tom. En español es cierto que suena un poco mal, pero en inglés se dice y se usa muchísimo más, insisto. Millions of people watch Netflix. Bueno, pues Netflix, dos huecos, by millions of people. Lo mismo, Netflix, tengo que poner en presente el verbo to be, en este caso is. Y después watch, que tengo que poner el participio como es regular, watched. Pasamos al presente continuo. Ejemplo, Jim is writing a letter. Bueno, pues a letter tengo que poner tres huecos y by Jim. Una carta está siendo escrita por Jim. Podéis siempre traducir al español, que os puede ayudar. En este caso funciona exactamente igual. Por lo tanto, tengo que poner is, después el being, que no cambia jamás, nunca, en este caso, y written. El being no lo toquéis. Natalie and John are studying English. Bueno, pues English, tres huecos, by Natalie and John, lo mismo. Is, English is, being, que no cambia, y studied, participio regular. Past simple, este es sin duda el que más se usa. Luke, como Luke Skywalker, aquí tenéis un guiño a Star Wars. Luke cleaned the table. The table, dos huecos, by Luke. Bueno, aquí tengo que poner el verbo to be en pasado, was, y después participio cleaned. La mesa fue limpiada por Luke. Millions of people watched Titanic last night. Bueno, Titanic, dos huecos, by millions of people, y el last night, que es un complemento circunstancial de tiempo, no os tenéis que preocupar de él, que se puede poner donde queráis. Bueno, pues nada, verbo to be en pasado. En este caso es was. Y después participio, que es watched. Pasamos al pasado continuo.
The salesman was helping a customer. El vendedor estaba ayudando a un cliente, a un consumidor. Muy bien. A customer, un cliente, 3 huecos por el vendedor. En este caso tenemos que poner el verbo to be en pasado, el being, otra vez, igual que el presente continuo, y el participio helped. A criminal was attacking a woman. A woman, 3 huecos, by a criminal. Pues igual, was being attacked. Una mujer estaba siendo atacada por un delincuente. Igual que en español. Present perfect. Many visitors have visited the palace. The palace, 3 huecos, by many visitors. Bueno, pues aquí tengo que poner has been visited. El palacio ha sido visitado por muchos visitantes. Esto es muy mecánico, es siempre lo mismo. That man has eaten a pizza. A pizza, 3 huecos, by that man. Bueno, pues igual. Tengo que poner primero el have o el has. En este caso es has. Been está siendo. Eaten, participio, tercera columna. Eaten está siendo comida por un hombre. Past perfect. Jack had seen this movie. This movie, igual. By Jack, 3 huecos. Had been seen. Esta película había sido vista por Jack. George had repaired many cars. Many cars, 3 huecos, by George. Many cars had been repaired by George. Muchos coches habían sido reparados por George. Pasamos al futuro, tanto will como going to. Jeremy will lose the job. The job, 3 huecos, by Jeremy. Bueno, pues muy sencillo. Aquí tienes que poner will, siempre will. Siempre tienes que poner el be sin conjugar, igual. Y después el participio, que en este caso es lost. Siguiente. Jeremy is going to lose the job. La misma, pero esta vez con going to. Bien, tenemos the job. Y aquí, fijaos, 4 palabras forman el conjunto del verbo is going to lose. Por lo tanto, 5 huecos. Y el by Jeremy. The job is going to be lost. El trabajo va a ser perdido por Jeremy. ¿Vale? Suena, insisto, un poco raro en español, pero no en inglés. Pasamos a los verbos modales. Son verbos muy especiales, funcionan de una forma muy diferente al resto, pero en este caso, por suerte, son muy fáciles de hacer. Peter should build a house. Eso es un tip, un advice, un consejo. Peter debería construir una casa. Pues nada, a house, 3 huecos, by Peter. A house should, que no cambia nunca, el be, que no hay que conjugarlo, y build, participio. Una casa debería de ser construida por Peter. Aquí tenemos el must. Monica must buy a bike. A bike, 3 huecos, by Monica. A bike must be bought. Una bicicleta debe ser comprada por Mónica. Bien, que sepáis que todos estos sujetos hasta el momento han sido nombres propios. Mónica, Jim, Jeremy. ¿Qué ocurre si el sujeto es I, you, he? Pues hay que cambiarlo. A book, 2 huecos, was written. Pero yo no puedo decir un libro fue escrito por yo. Igual que en español tienes que decir por mí. Entonces, by me. Lo mismo con they. They will buy a house. A house, 3 huecos, will be bought by them, por ellos. Con lo cual, los sujetos de I, you, he, etc. cambian de esta forma. Me, you, him, her, it, us, you, them. Y hasta aquí el vídeo de la voz pasiva. Si os ha gustado, like y, por qué no, suscribiros. Bye bye.